Desde hace 10 años aproximadamente, yo vengo estudiando el cerebro y el ser humano. Y lo cierto es que hemos notado cierta evolución, no tanto en las habilidades del propio ser humano, pero sí en los comportamientos. ¿No sentís que todo va demasiado rápido? En el mundo en el que vivimos, la velocidad se ha convertido en un vicio y la atención en un privilegio. En ocasiones confundimos lo importante con lo urgente, cuando todos sabemos que lo importante es realmente lo importante. A veces pensamos que cobra más importancia la velocidad que la dirección, cuando todos sabemos que lo realmente importante es saber hacia dónde nos dirigimos. Y lo peor es que todo esto parece que va más y más y más cada día. Ayer estaba en una charla sobre inteligencia artificial y enseñaba cómo un programa que existe basado en la inteligencia artificial te permite hacer presentaciones estilo PowerPoint en 3 segundos. Alguien levantó la mano y dijo, ¿y no se pueden en 2? Cada vez el mundo va más y más rápido, pero en esta vorágine en la que todos vivimos no podemos olvidar algo realmente importante, y es algo que realmente es sobre vosotros. El motor del mundo, el motor de las empresas, el motor de las instituciones no es más, no es menos que personas como vosotros, como vosotras, que dan su tiempo, su energía y su vida para ayudar a otros y hacer su vida mejor. Durante este tiempo yo también me he dado cuenta que es complicado darnos cuenta que hacemos cierto trabajo por otras personas. Yo sé que en vuestro caso, que trabajáis en alcaldías, en diputaciones, en empresas, recursos humanos, es complicado a veces darse cuenta de todo el trabajo que hacemos por otras personas. Y en ocasiones también las demás personas no ponen demasiado en valor todo lo que hacemos, a pesar de que entregamos nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra energía a mejorar la vida de los demás. Y ayer hablábamos sobre lo bonito que es la palabra public servant, que se utiliza en inglés y que yo creo que representa muy bien el trabajo que todos vosotros hacéis y por el que estoy muy contento de compartir este ratito con vosotros. Cuando pienso en la poca importancia que a veces le damos a ese tiempo, esa energía que dedicamos a trabajar por los demás, yo me acuerdo de una anécdota que se la escuché contar al exministro Federico Mayor Zaragoza. Alguno quizá os suene, que era el exministro de Educación, Cultura y Deporte. A él le encantaba la obra de la Madre Teresa de Calcuta y le apasionaba el trabajo que estaban haciendo en la India para hacer la vida mejor de niños que vivían en situaciones de pobreza. Y tirando de contactos, tirando de familiares, tirando de amigos, recaudó una muy buena cantidad de fondos, una muy buena cantidad de fondos. Sin embargo, para él era insuficiente. Llegó a la India y le entregó personalmente esa recaudación a la Madre Teresa de Calcuta y le dijo, casi avergonzado, Madre, le entrego estos fondos que hemos recaudado, pero se los entrego casi avergonzado, porque sé que son pocos para todo lo que hay que hacer en la India. Y la Madre Teresa de Calcuta, con gran sabiduría como la que le caracterizaba, dijo, podría ser, incluso esto podría ser como una gota en el mar, pero sin esta gota, el mar no sería el mismo. Al final, todos somos como gotas de agua en este mar Mediterráneo que baña las preciosas costas de Denia. Todos somos insignificantes gotas de agua, pero si cada gota no hace su función, el mar nunca sería el mismo. En ocasiones es complicado entender cómo funciona el ser humano y a veces podría parecer que las pequeñas acciones de las que estamos hablando no tienen demasiada importancia o que pueden ser olvidadas. Sin embargo, toda pequeña acción tiene su eco en el futuro. Si lees, por ejemplo, 20 páginas de un libro al día, puede parecer poco, ¿verdad? Sin embargo, cuando pase un año habrás leído 30 libros. Si mejoramos únicamente un 1% al cabo de un día, puede parecer poco. Sin embargo, al cabo de un año habrás mejorado un 317%. Las pequeñas acciones, esa gota en el mar que cada uno somos, pueden parecer poco, pero con el paso del tiempo todo tiene su eco para mejorar el mundo en el que vivimos. Cuando pienso también en estos términos, me acuerdo de una anécdota que me encanta, una historia que a mí me llena de ilusión contar en las charlas porque creo que es una gran reflexión y se llama Un largo viaje y quizás os haga sentir representados. Eras una vez un beduino
que viajaba por el desierto con su camello intentando descubrir nuevas rutas comerciales. Sin embargo, cuando pasaron un par de días, perdieron el rumbo y no supieron cómo volver a casa. Se pasaron días y días vagando por el desierto. El agua empezaba a agotarse, las reservas de comida empezaban a acabarse y la desesperanza cada vez empezaba a reinar más entre ellos. Sin embargo, en un momento determinado, todo cambió cuando vieron a lo lejos algo que cambiaría sus vidas. Podría parecer un espejismo, pero era real. Vieron un magnífico oasis rodeado de fantásticas palmeras datileras. Corriendo fueron hacia ese oasis y bebieron hasta saciar su sed y comieron dátiles hasta acabar con su hambre. No se habían dado cuenta, pero había un anciano al lado suyo haciendo surcos en la arena. El beduino, cuando levantó la cabeza y dejó de comer, se preguntó: «Anciano, ¿qué estás haciendo?». El anciano, muy calmado, le respondió: «Estoy preparando el terreno para plantar nuevas palmeras datileras». Entonces, aquel beduino, con una mezcla de sorpresa y prepotencia, le respondió: «Anciano, ¿cómo se nota que no tienes ni idea? Tú nunca verás crecer estas palmeras, ni podrás saborear sus sabrosos dátiles, pues estas plantas tardan años en dar sus frutos». A lo que aquel anciano, con gran sabiduría y dándole una lección que jamás olvidaría, le dijo: «Si alguien hubiera pensado como tú hoy no estarías vivo». Al final, son las pequeñas acciones que hacemos cada día las que hacen del mundo un lugar mejor. Ayudar a los demás, sembrar ilusiones, sembrar para tener un mundo mejor, que yo creo que es la misión en la que todos estáis. Hemos hablado de una gota en el mar, de la importancia que tiene sembrar ilusiones de cara al futuro, y también hay algo que es realmente importante y que en ocasiones pasa desapercibido, que son las palabras. Como decía Ángela, la importancia que tiene cómo comunicamos. A mí me encanta el mundo de la comunicación, soy un apasionado de la comunicación. Como dirían actualmente, soy un friki de la comunicación. Y me gustaría daros algunas pautas que os pueden ayudar a la hora de comunicaros con otras personas, ya que sé que vosotros trabajáis con otras personas, lideráis equipos o formáis parte de ellos. Y esto es clave. Cómo comunicamos con otras personas y cómo nos hablamos a nosotros mismos. Es curioso, cuando doy formaciones sobre hablar en público, normalmente me preguntan cómo hablar en público de manera eficaz. En muy pocas ocasiones me preguntan cómo escuchar de manera eficaz y nunca me preguntan cómo hablarnos a nosotros mismos. Y esto realmente tiene gran importancia. Permitidme que antes de hablar sobre ello, empecemos mirando hacia afuera. Algunos consejos muy básicos que hoy quería compartir con vosotros, que tratáis con personas y comunicáis con ellas todos los días. En este mundo en el que vivimos, en el que vamos a tanta velocidad, todo ocurre tan deprisa, en ocasiones hablamos y la gente parece no entendernos. Nos hablan y en ocasiones parece que no existe conexión. Sin embargo, en el mundo de la comunicación y en la mayoría de ocasiones, la falta de entendimiento no se produce por falta de inteligencia, sino por falta de silencios. Un elemento realmente valioso en el mundo de la comunicación cuando hablamos con otras personas son los silencios, porque es en ese espacio que existen de grandes ideas que llenamos con silencio cuando la comunicación se vuelve efectiva. Podemos hablar muchísimo cada día, pero si no damos espacio a la gente para que reflexione en silencio sobre lo que yo acabo de decir, no conectaremos con ello. Si os dais cuenta, las pausas permiten a la gente que escuchen de manera interior todo lo que acabamos de decir. Esta es una de las claves a la hora de comunicar con otras personas. ¿Y cómo nos hablan? Hemos hablado de cómo hablamos a los demás, pero ¿y cómo nos hablan? También tienen gran importancia las palabras que nos refieren a cada uno de nosotros. Las palabras pueden convertirse en un trampolín que nos lleven a lo más alto y también pueden convertirse en un hoyo que nos lleve a lo más profundo. Las palabras tienen un gran poder en nuestra vida. Quiero que penséis en aquella persona que os haya marcado durante toda vuestra vida. ¿La tenéis? Sus palabras y cómo se ha comunicado con vosotros han marcado vuestra trayectoria.
Y para ello quiero mostraros un vídeo que espero que sea realmente inspirador para vosotros. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Las palabras nos pueden hacer llegar a lo más alto o hundirnos en lo más profundo. Os pido que reflexionéis sobre aquellas palabras que dediquéis a las personas que os escuchan, sobre todo para aquellas sobre las que tenéis gran influencia. Al final, la comunicación es como un sistema de espejos. Si vosotros sois buenas personas, que me consta que lo sois porque ya he podido hablar con vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas serán buenas personas. Si trabajáis dentro de un equipo y tenéis buenos valores, sois responsables y trabajadores, estoy seguro que el resto de vuestros compañeros querrá trabajar con vosotros. Al final, las palabras tienen gran importancia. Por eso es muy importante que no descuidemos el gran poder que tienen cada día. ¿Y cómo nos hablamos a nosotros mismos? También es realmente importante cómo nos hablamos a cada uno de nosotros. Y aquí permitidme que entre a ser un poco técnico hablando del cerebro, que es un tema que a mí apasiona, pero intentaré hacerlo sencillo, no os preocupéis. El ser humano ha sido diseñado para una sola misión. ¿Os imagináis cuál es? No os preocupéis, no es trabajar. Que ya sé que alguna persona trabajar. No es trabajar. El ser humano ha sido diseñado para una única misión y es mantenerse y perdurar como especie a lo largo del tiempo. Y para ello utiliza dos mecanismos. Uno es encender estado de alerta a nivel psicológico cuando interpreta que una situación peligrosa se acerca. Y en segundo lugar, reproduciéndose. En primer lugar, ¿cómo hace esto? Cuando interpretamos a través de nuestros sentidos que una situación peligrosa se aproxima, nuestro cerebro manda la orden a nuestro organismo para que empiece a generar diferentes hormonas, como la adrenalina, la noradrenalina o el cortisol. Y ante esa situación tenemos que tomar la decisión de actuar, enfrentándonos a ese problema, o huir. Y el segundo término es reproduciéndose. ¿Cómo se Bueno, esto ya de reproducirse os lo dejo a vosotros, ya que cada uno se apañe como pueda. Bien, si nos volvemos al punto 1, ¿qué es lo que hace el ser humano y por qué es tan importante el cómo nos hablamos y si tenemos en cuenta cómo funciona el cerebro? Los estudios dicen que
es muy complicado para el cerebro diferenciar entre situaciones que son reales y aquellas que son imaginarias. Por tanto, tanto ante situaciones reales que son preocupantes para nosotros, como ante aquellas que esa voz interna que todos tenemos nos crean ciertas preocupaciones, nuestro cerebro tiene muy difícil diferenciarlas y de ahí es que genera el mismo estado de alerta tanto a situaciones imaginarias como ante situaciones que son reales. Claro, aquí entra en juego cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si os acordáis, antes hablábamos que las palabras de las personas que nos quieren pueden hacernos llegar a lo más alto o a lo más hondo. Aquí ocurre igual. Cómo nos hablamos a nosotros mismos tiene un gran poder, porque al final es la voz que más tiempo vamos a escuchar. Y claro, sumado el estrés que vivimos cada día, porque otra cosa no, pero trabajar con personas genera estrés, ¿verdad? El estrés que vivimos cada día, la productividad que parece que cada vez debe ser mayor y esas prisas de las que hablábamos al comienzo, se produce un efecto muy curioso, que es que esa voz interior no para de meter ruido y en ocasiones crea preocupaciones que a veces son infundadas. ¿Por qué? Porque nos situamos o en el pasado o en el futuro. Y para ello quería daros un par de recomendaciones a nivel psicológico para que, teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro, gestionéis el estrés en el día a día. La primera es evitar pasar de un plano emocional y pasar a un plano racional o lógico. ¿Cómo lo hacemos? Mediante las preguntas. Y para ello quería poneros un ejemplo. El otro día estaba preparando esta charla, estaba con mi ordenador tranquilamente y empezó a dolerme el pecho. E hice algo, esto seguramente ninguno de vosotros lo habéis hecho, y dije, ya sé, voy a hacer algo para quedarme más tranquilo. Voy a buscar en internet a ver qué me pasa, que seguro que me da la solución. Empecé a buscar en internet, a buscar y... ¡Oh, no! Según la web del doctor novato Nick Riviera, tengo una cardiopatía grave. Es una pequeña broma, pero esto seguro que os ha pasado a vosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en realidad ante estas preocupaciones cuando nuestra mente empieza a meter ruido y no siempre es lo más adecuado para nosotros? En primer lugar, hacernos 3 preguntas, como son las siguientes. ¿Esto realmente va a pasar? Haciéndome preguntas paso a un plano racional y desmonto esa emoción que en ocasiones se apodera de nosotros. Me duele el pecho, pero bueno, soy una persona que hace deporte, que más o menos es joven, come sano y además me duele el lado derecho. Es imposible que me duele el corazón. Entonces ahí voy desmontando. Después, ¿cuánto de probable es que esto ocurra? Porcentajes. Porcentajes nos ayudan a pensar racionalmente. Y para que os quedéis más tranquilos y cuando vuestra mente empieza a crearos preocupaciones que a veces son infundadas, pensar en esto. Hay un estudio publicado en la revista Science, que igual os suena, que dice que en el 91,4% de las ocasiones esas preocupaciones que están en nuestra mente no se van a cumplir. Y en tercer lugar, si tengo un problema de verdad que ha ocurrido, ¿qué debo hacer? Esa es la respuesta. Poner un plan y actuar cuanto antes. Hace poco estaba allí, me dolía el pie y yo empezaba a pensar, digo, a ver si tengo dañado el ligamento del tobillo, me tienen que operar y... Para. Preguntas, ¿cuánto de probable es esto? No es probable. ¿Va a pasar? No creo que pase. ¿Y si pasa? Voy al médico y atajamos rápido. Esto ocurre cada día en nuestro trabajo, en el día a día. Al final, si tenemos un problema, tenemos que analizar si es real o no, si es una preocupación causada porque estoy pensando en el futuro o en el pasado. Y una cosa que también es muy, muy interesante cuando yo hablo del cerebro humano y cuando hablo de esas preocupaciones que a veces nos abordan, es lo siguiente. Quedaos con esta expresión, donde pongo el foco, crece. Si yo pongo el foco en aquellos problemas situándome en el futuro o en el pasado, porque realmente no han pasado ni pasarán, hago que ese foco de atención crezca. Sin embargo, si yo me centro en otra cosa, ese foco de atención hace que crezca. Fijaos, el cerebro humano es complicado de entender, pero hay una metáfora muy sencilla para explicarlo. Así podemos explicar cómo funcionan los pensamientos, los miedos y las preocupaciones. Tú no puedes sacar la oscuridad de una habitación echándola a la fuerza. Sin embargo, enciendes una luz y la oscuridad desaparece. Los miedos, las preocupaciones, los pensamientos que a veces son disruptivos funcionan igual. Tú no puedes pensar en desplazar ese pensamiento y que se esfume de un plumazo. Esto seguramente os ha pasado. Estáis dándole vueltas a algo que os tiene preocupado y llega esa persona que todos conocéis, os da una palmadita en la espalda y dice, ¿tú estás preocupado? No estés preocupado, hombre, que ya verás cómo todo se arregla. Y se va tranquilo y piensa, uy,
Menos mal que ya le he dicho esto, que ya va a estar tranquilo, ¿no? Esto a veces nos pasa, pues no funciona, obviamente no funciona, porque nuestro cerebro, como digo, no puede cambiar pensamientos de un plumazo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar el foco de atención. Para ello, una recomendación muy sencilla, de hecho es tan sencilla que a veces la gente se la toma a broma, es centrarnos en el aquí y en el ahora. ¿Qué puedo sentir? ¿Qué puedo oler? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo tocar? ¿Qué puedo saborear? Yo en esta charla podría empezar a pensar en a ver si la pantalla se queda en blanco, a ver si yo no sé qué decir, a ver... ¿Os dais cuenta? Son todos pensamientos que están en el futuro. Sin embargo, ¿en qué debo centrarme? En el aquí y en el ahora, en cada palabra que estoy diciendo, en vuestros ojos, en la mirada que me estáis devolviendo, en cada paso que doy, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque donde pongo el foco, crece. En lugar de alimentar esas preocupaciones que son inexistentes en este caso, lo que yo hago es centrarme en el aquí y en el ahora. Y también hay algo que, para acabar esta charla, yo quería resaltar, porque para mí es muy importante y es algo sin lo que no podemos ser buenos padres, buenas madres, buenos trabajadores, y es un elemento que no puede estar ausente en nuestras vidas. Pero en ocasiones, por falta de foco, lo perdemos de vista. Yo siempre digo que si las personas son el motor de las empresas, de las instituciones y del mundo, la ilusión es la gasolina de las personas. Sin embargo, y yo lo sé porque esto lo he vivido y seguramente muchos de vosotros también lo viváis, hay días en los que lo que menos te apetece es levantarte de la cama, salir al campo de batalla, y lo que más desearías es quedarte bajo la cama esperando que todo pasara. Yo lo sé porque lo he vivido y seguramente muchos de vosotros también. ¿Qué está faltando en ese caso? Nos está faltando la ilusión. Y en ocasiones la ilusión parece un concepto muy etéreo, pero yo confío más en la ciencia, y lo que os recomiendo, y de hecho es una recomendación que a mí me ha servido muchísimo, es poner la atención, como decíamos antes, en aquello que es realmente importante. Normalmente nos centramos en lo urgente, en las preocupaciones, en aquello que disturba nuestra mente. Sin embargo, las ilusiones las tenemos todo delante de nosotros, solo hace falta que las miremos. ¿Qué ocurre? Que como donde pongo el foco crece, si yo me preocupo demasiado, si yo pienso demasiado en ese punto negro, mi atención va a ir ahí y va a crecer. Si yo concentro mi atención en las ilusiones que hay en mi vida, porque estoy seguro que todos tenéis motivos para levantaros con ilusión y alegría cada día, si yo pongo mi atención ahí, todo cambia. Así que antes de acabar esta charla, me gustaría que hagamos un ejercicio que es el siguiente. Todos tenemos cosas que nos ilusionan cada día para levantarnos de un salto de la cama, y a veces nos cuesta verlas. Por eso yo os voy a pedir que hagamos lo siguiente. Cada día, espero que lo sigáis haciendo cuando acabe esta charla, cada día, a la noche, pensar en 5 cosas que os ilusionen y que os hagan levantaros de la cama de un salto para dar todo en la vida. Lo más curioso de esto es que cada día deben ser 5 cosas nuevas. Claro, pensaréis que es bastante complicado. 5 cosas nuevas cada día es complicado. Pero hay algo que nos dice la ciencia que es muy interesante. Cuando yo quiero buscar un elemento, el sistema de activación reticular se activa y hace esfuerzo por encontrarlo. Esto en castellano es el que busca encuentra. ¿Nunca os ha pasado que os queréis comprar un coche rojo y entonces solo veis coches rojos? ¿O que os queréis quedar embarazadas o queréis que vuestra pareja se quede embarazada y a partir de ahí solo veis mujeres embarazadas y carritos? Pues esto no es suerte. Esto es ciencia, el sistema de activación reticular. El que busca, encuentra. Si hacemos esto, si ponemos el foco en buscar cada día 5 cosas que nos ilusionen, nuestro foco de atención va a ir ahí y va a cambiar todo, porque esa atención que teníamos antes en aquellos puntos negros de nuestra vida se va a ir a los puntos que nos ilusionan. Por tanto, quiero que en 30 segundos, no 5 cosas, pero sí 3, quiero que penséis en 3 cosas que os ilusionen y que os hagan levantaros de la cama cada día con ilusión y alegría. ¿Las tenéis? ¿Las tenéis? ¿Cuáles son? La mía. Motivar a mis hijos para que sean muy buenas personas. Generar un clima laboral positivo y ser muy feliz con mi actual pareja. Vale. Por aquí. ¿Tienes tus 3? ¿Te importa compartirlas con nosotros? No.
ir a la montaña, pasar tiempo con mi hija Vale, y asumir nuevos proyectos profesionales. vale. Por aquí también. A ver, ¿quién pregunto más? ¿Tienes 3? Tomarme el café cada mañana. Fijaos, fijaos. Qué pequeño y qué bonito. Fijaos si no tenemos cosas que nos ilusionen para levantarnos cada mañana. El problema es que en muchas ocasiones nos centramos en lo urgente y olvidamos lo importante. Si miramos aquello que es realmente importante, nuestra vida será mucho más feliz. Yo también he hecho mi lista, ¿sabéis? En primer lugar, tener a mis padres con salud, que para mí es un lujo. Tener a seres queridos que están conmigo apoyándome en mi camino. Y en tercer lugar, aquí y ahora, haber tenido la oportunidad de compartir este ratito magnífico con todos vosotros y en un lugar increíble. A todos vosotros, muchísimas gracias.